Primero fue ESPN y ahora es Maldini. Parece que el miedo a YouTube es cada día más y más y más grande, o más que el miedo a YouTube, el miedo a la gente que estamos empezando a tener cierta relevancia en una plataforma como YouTube, con lo a gustito que estaban todos estos cuando podían decir cualquier cosa y nadie les respondía. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el segundo vídeo del día. Os recuerdo que esta noche hay directazo en el canal, y qué directo, ¿eh? Partidos potentísimos hoy en los octavos de la Champions. Arsenal-Oporto, tras el 1-0 de la ida, están obligados los de Arteta a remontar. Barça-Nápoles, los dos peores equipos de la competición en este momento, luchando por ver quién es el menos malo y se cuela en esos cuartos de final. El directo empezará a las 8:45 de la tarde y yo supongo que estaremos aquí pues más o menos hasta las 11, una cosa así. Y por cierto, ya he grabado con Álvaro de Grado sobre la Premier, el desenlace en esa batalla titánica entre Arsenal, City y Liverpool. Lo hemos grabado esta mañana. Saldrá el vídeo el viernes en el canal. O sea que parece que no, pero aquí uno hace cositas, uno va trabajando, uno va haciendo sus historias. Pero ahora quería hablar de Maldini, un vídeo que no quiero que se me vaya muy largo, que ya bastante tiempo vamos a estar aquí con todo, o voy a estar aquí con todos vosotros esta noche. Ha dado una entrevista, concedido una entrevista al diario El Mundo. Ahora el diario El Mundo, pues a través de Iñaco Díaz Guerra, está haciendo entrevistas a periodistas, ¿no? Pues para que todos se cuenten unos a otros lo grandísimos que son, lo maravillosos que son extraordinarios, somos el mejor gremio de la historia, tal. Bueno, pues está haciendo ese tipo de entrevistas. Ha sido una entrevista bastante larga, por momentos algo tediosa, porque Maldini al final es sota, caballo y rey desde hace muchos años. Pero he querido rescatar 4 capturas sobre periodismo, sobre Negreira, sobre YouTube, tal, que creo que pueden generar cierta controversia o cierto ruido, y que me apetecía comentar porque, si os acordáis, hace días reaccioné en un vídeo a pues, un programa de ESPN en el que, bueno, poco menos que estaban asustados por la presencia de YouTube Real Madrid, que es que los youtubers, los instagramers, los no sé qué tal, esas nuevas plataformas que le están haciendo daño a los de la prensa tradicional. Pues creo que Maldini va por el mismo camino que ESPN en ese momento. Primera captura. Dice Maldini: estamos soportando la invasión de los exjugadores. Aquí está hablando del tema de las narraciones de los partidos y demás. Hay buenos, regulares y malos, y como en todo, los primeros son los menos abundantes. No voy a dar nombres porque no es mi estilo, pero me da mucha rabia porque están quitando del puesto a gente que sinceramente está más preparada y lo haría mucho mejor. El exfutbolista que es bueno comentando es el mejor. Álvaro Benito. Yo nunca voy a poder ser tan bueno como él. Es imposible porque él tiene un bagaje como jugador que yo no tengo, y además es un magnífico comunicador. Pero esa combinación es muy raro que se dé. Michael Robinson hay uno, y en este trabajo lo realmente importante es lo segundo. Toda esa experiencia no sirve de nada si luego no sabes expresarte, no opinas por no molestar o solo dices tópicos. Te puedo garantizar que muchísimos periodistas jóvenes buenísimos no están comentando fútbol en la tele o en la radio porque jugadores sin más mérito que el haberlo sido les están quitando el sitio y haciéndolo mucho peor. Estoy totalmente de acuerdo con Maldini, pero el problema va a venir ahora, ¿no? Después de esta respuesta le lanzan varias preguntas más, y aquí Maldini es cuando desbarra. Es que claro, Maldini, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo, ¿cuántas veces habré dicho esto en el canal? Hay mucha gente joven, muy válida, que no va a poder llegar a un medio de comunicación porque o bien están estos futbolistas o exentrenadores que no aportan absolutamente nada en una retransmisión, por ejemplo, Gerard López, por ejemplo, Iker Casillas, por ejemplo, Fernando Morientes, por ejemplo, Bernardo Suster, etcétera, etcétera, y que tampoco pueden llegar a algo en una redacción de un periódico o tal, porque están los dinosaurios de siempre, por ejemplo, Fernando Burgos, por ejemplo, Santiago Segurola, por ejemplo, David Bernabéu, etcétera, etcétera. Pero este tipo de historias, Julio Maldonado Maldini, tú que eres un hombre súper conocido y un hombre con mucha relevancia en el gremio, pues las podrías decir más veces en voz alta y dar nombres. Porque una cosa es decir, no, es que yo no doy nombres porque no es mi manera de actuar. No, tú no das nombres porque vives muy cómodo y porque tampoco te quieres meter en esos jardines. Pero atentos a esta captura.
¿Está en crisis el periodismo deportivo?, le pregunta Iñaco Díaz Guerra. Y dice Maldini: me preocupa porque quiero mucho esta profesión. Se ha abierto la puerta a demasiadas cosas, se está mezclando todo y hay momentos en los que es difícil diferenciar al fanático del periodista. Creo que en Movistar no nos pasa, pero hay medios y programas que tienen mucho alcance y han adoptado tonos y comportamientos dignos de un bar. Estamos en un momento crítico. Se refiere al Chiringuito, pero tampoco se atreve a citarlo. ¿Por qué? ¿Por qué estáis en un momento crítico?, le pregunta Iñaco Díaz Guerra. Pues porque si seguimos avanzando por la carretera equivocada, cuando nos queramos dar cuenta, la distancia con el periodismo va a ser demasiado grande. Si trazas una línea recta hacia el sol y la desvías un milímetro, cuando llegues al sol estarás a 500.000 kilómetros de donde deberías. En eso está el periodismo deportivo, desviándose un poco cada día. Y eso es peligrosísimo porque se está empezando a pensar que todo es periodismo y que cualquiera que tiene la más mínima voz en redes sociales es periodista. Y no. En El Mundo o El País no puede escribir cualquiera. En Movistar, en la COPE o en la SER no puede comentar cualquiera, pero en un canal de YouTube sí puede hacerlo cualquiera. Me parece bien que todo el mundo tenga derecho a crear su ventana al mundo para que le puedan descubrir, pero eso no te hace periodista y acaba llevando a cualquier tío sin oficio ni beneficio, se pone a insultar salvajemente y hay gente que se cree que es periodista, incluso él se lo cree. Ahí está el problema. Bueno, yo sé a quién se refiere exactamente, todos sabéis a quién se refiere exactamente y de hecho ahora en la siguiente captura vais a subrayar vuestra idea de a quién se refiere Maldini, pero aquí hay varias cosas que me hacen mucha gracia. Lo primero, el miedo que le empiezan a tener, repito, no a YouTube, que ya existía desde hace muchos años, sino a la gente que empieza a tener cierta relevancia en YouTube. Yo, por ejemplo, por hablar de mí, que Maldini no se refiere a mí ni me conoce seguramente, yo no soy periodista. No me creo periodista, ni quisiera ser periodista. Quise serlo hace muchos años, pero por suerte, o por desgracia, como lo queráis ver, creo que por suerte conocí el gremio desde dentro durante casi una década y me di cuenta que ese no era mi sitio. Ahora, creo que ejerzo una labor comunicativa en YouTube y eso no me convierte ni en periodista ni yo pretendo ser periodista. Creo que hay que separar, porque hasta hace pocos años los únicos que hacían una labor comunicativa eran los periodistas. Pero ahora hay mucha gente que está demostrando o que estamos demostrando que se puede hacer una buena labor comunicativa, una decente labor comunicativa, sin necesidad de ser periodista. Y eso les molesta no porque tú estés dando tal, o porque exista Iñaki, o porque exista Miguel, o porque exista Ramón, o porque existan tantos otros. Les molesta porque ellos tenían el absoluto control de todo este tinglao, mentían, hacían y deshacían a su antojo, nadie les recriminaba nada, nadie les elevaba la voz y se vivía de putísima madre en este país. Claro, por eso recuerdo yo lo de ESPN. Cuando tú haces lo que te da la gana y nadie te levanta la voz y nadie te discute nada, vives muy cómodo. Es peligroso porque cuando te encuentres el más mínimo contratiempo no lo vas a saber solventar, pero claro, se vive muy bien. Yo cojo, me siento aquí. Todo el pastel es mío. Todo el dinero que genera ese pastel es para mí. Y todo lo que yo digo va a misa porque nadie me lo va a discutir. De repente han llegado este, el otro, el de la moto, tal. El pastel se reparte mejor. Lo que tú dices ya te lo pueden discutir. Lo que tú dices ya te pueden demostrar que es mentira en muchos casos y ya estamos ya estamos menos a gusto, ¿no?, en este tipo de historias. Pero luego me hace mucha gracia en la SER, en la COPE, en tal, no puede comentar cualquiera. Hombre, que en la cadena COPE tienen a Gonzalo Miró y a Dani Senabre, que no son precisamente Antonio Escojotado, que en paz descanse, y yo qué sé, no sabría decirte otro, que es que son, repito, Gonzalo Miró y Dani Senabre. Y Mónica Marchante, que es una mujer que ha estado 157 años en los palcos de los estadios de fútbol español y no ha hecho ninguna pregunta decente. ¿Cómo que no puede comentar cualquiera? ¿Cómo que no puede comentar cualquiera? Evidentemente enriquece mucho más alguien como Marcos López, que está en el canal de Ramón Álvarez de Mon, alguien como Miguel Ruiz, que viene a mi canal a hablar de fútbol internacional a veces, alguien como Álvaro de Grado, que va a estar aquí este fin de semana y tal, que todos estos que te he citado. Pero claro, ¿qué busca una emisora como la cadena COPE? Pues gente que sea capaz de elevar el tono, que sea capaz de llevar el discurso a lo absurdo y que genere ciertas interacciones. Esto funciona así. Hay gente que su trabajo ya es ser tertuliano. Dani Senabre no hace otra cosa que ser tertuliano, trinca bien y a tomar por saco, pero no es culpa de Dani Senabre, es culpa de los que le llaman. En la cadena SER tiene a Iturralde González, que lo único que genera es odio cada vez que abre la boca.
Se supone que es analista arbitral, pero no es analista arbitral. Si vuelves a la COPE tienes a Isaac Fouto. Si vuelves a la cadena SER tienes ahí a Antoñito Romero, tienes ahí a Alfredo Relaño que ya está más pasado de vueltas que yo que sé. Si te vas a Onda Cero tienes a Santiago Segurola. ¿Cómo que en los medios tradicionales o lo que sea no podría comentar cualquiera y resulta que es que en YouTube cualquiera tal? Claro, pero nosotros no engañamos a nadie. No engañamos a nadie. Nosotros somos, por ejemplo, YouTube Real Madrid es una comunidad llena de gente del Real Madrid que quiere al Real Madrid y que habla por y para el Real Madrid. Y en algunos canales intentamos desmontar las mentiras del relato, ¿vale? Y luego YouTube Barça, que yo no consumo el 99% de canales de YouTube Barça, pues es una comunidad que quiere al Barça, que son culés y quieren hacer crecer esa comunidad, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué os molesta? Pues porque estabais muy a gusto y porque no podéis soportar que lo que habéis estado contando durante años, que encima era de una manera un poquito sibilina y un poquito tóxica, ahora lo estemos contando otros. Siguiente captura. ¿Te han dicho cosas que te han dolido de verdad? Y dice Maldini. Últimamente he tenido que aguantar un disparate absurdo. Ha habido unas semanas que a raíz de las insinuaciones ridículas de un youtuber, la gente me decía que había cobrado de Negreira. Hay que estar jodido de la cabeza para inventarse semejante sandez, pero un cafre empezó con eso, aunque sin atreverse a decirlo directamente, porque evidentemente es mentira y le denunciaría. Igual es lo que quiere, su ratito de gloria. El caso es que deslizó esa tontería y existe una fauna que sigue y cree a ese energúmeno. Yo estaba perplejo. ¿No has cobrado de Negreira?, le preguntan. Puedes afirmarlo sin miedo. La gente con dos dedos de frente se descojonaba, pero alguno me puso que iba a ir a la cárcel por corrupto. Vaya por Dios. Sabemos a quién te refieres, Maldini, no lo voy a decir, obviamente, pero sabemos a quién te refieres. ¿Te has dado cuenta, no? Esa persona es una cobarde y no se atreve a dar tu nombre, pero tú que no te atreves a dar los otros nombres es porque no te gusta dar nombres. Claro, o sea, los cobardes son otros. Cuando tú haces lo mismo que los otros, que es denunciar, vete tú a saber qué, de vete tú a saber quién, sin dar nombres, es que tú eres muy respetuoso y no te gusta meterte en jardines. Cuando son los otros los que denuncian tal, es que son unos cobardes, no dicen nombres porque tal. Hombre, a ver, el tema no es si cobraste o no de Negreira. Bueno, vamos a creer que no cobraste Negreira, obviamente. O que no cobraste con toda la trama Negreira. El tema es que la prensa, querido Maldini, parte de la prensa, está de mierda hasta arriba con el tema Negreira. Y yo en este canal sigo manteniendo que al final del proceso judicial en la foto salen árbitros, algunos, y periodistas, no muchos. Los sigo manteniendo porque están de mierda hasta las orejas. ¿Que quién está salpicado y que no? Pues lo veremos. Si tenemos mucho tiempo por delante y el proceso va a ser largo y lo vamos a ir viendo. Pero claro, repito, esto viene a lo de antes, ¿no? Antes podíais hacer lo que quisierais, nadie os decía nada y ahora en cuanto alguien os tose un poquito, os toca la puerta, ya os molesta. Pregunta por Gerard López, ahí en Movistar, Maldini. Pregunta, si tú le conoces bien y luego nos cuentas. Última captura. El caso Negreira ha puesto bajo la sospecha el fútbol que tanto quieres. ¿Te ha cambiado la perspectiva? Sigo creyendo en el fútbol y mucha gente me critica por eso. Puedo entender la crítica, pero creo en la honestidad de los árbitros en general. Lo que pasa es que estoy convencido de que tiene que haber algún corrupto porque forma parte de la naturaleza humana y lo vemos en todos los estamentos sociales. Seguro que es una minoría, pero habrá árbitros corruptos, como hay jueces, periodistas y médicos corruptos. Lo que no puede permitir el fútbol es que el caso Negreira, que es gravísimo, quede sin castigo. Espero que lo que ha hecho el Barcelona, pagar al vicepresidente de los árbitros, tenga consecuencias porque si no será una mancha sobre el fútbol español difícil de quitar. Tiene mala pinta, pero por el bien de la credibilidad general de este deporte, no puede quedar impune. Y terminan con la siguiente pregunta. Mientras este tema no se cierre y se aclare, el clima sea insoportable. Y finaliza Maldini. Claro, luego pasan cosas como la de Gil Manzano en el gol al final en Mestalla y se escuchan auténticas barbaridades. Es un error grave y hay que asumir que el fútbol lleva al hincha a la exageración permanente. Pero hay que diferenciar entre el aficionado, que me parece muy bien que se indigne, y el periodista. Lo que no puede pasar, y pasa, es que un medio de comunicación, o en un medio de comunicación, perdón, se hable de robo. Y no pienso en Real Madrid Televisión, que es un canal de un club y es normal que sea partidista como lo era Barça TV, sino en otras portadas y otras tertulias que hemos visto. Pues empecé estando de acuerdo con Maldini, acabo estando de acuerdo con Maldini en esta parte en concreto. Está bien que alguien diga, por fin, que Real Madrid Televisión defiende a su club porque es una televisión de un club de fútbol, ya era hora, pero me quedo con lo que dice el señor Julio Maldonado Maldini, que conoce muy bien la industria del fútbol, que ha trabajado con gente que estuvo bajo el foco del señor Negreira y dice, repito, Maldini, hay
árbitros corruptos. Lo dice Maldini. Cuando el río suena, sobre todo en este caso, agua lleva. Estoy convencido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.